Un gusto de saludarles, queridos amigos, una vez más, en una nueva predicación y reflexión de la Biblia, como hacemos sábado a sábado. Gracias a todos aquellos que nos escriben, a aquellos que nos preguntan, a aquellos que hacen comentarios. Hay muchas personas que escriben en privado y es lícito. No quieren verse expuestos en YouTube al hacer su pregunta o en Facebook. Todos tienen lugar y les agradezco. Les agradezco también a quienes han hecho donaciones a nuestro canal para poder seguir produciendo. Muchísimas gracias. Todo es bienvenido. Hemos podido cambiar una cámara que es de mucha mejor calidad que la que teníamos antes. Estamos en este proceso de renovación de equipos, así que le agradezco muchísimo a todos los que nos han apoyado hasta el momento. Gracias a todos los que nos animan semana a semana para que continuemos. Solo que quiero hacer una aclaración. Hay varios que escriben pensando que tenemos un equipo de personas trabajando y haciendo los videos, pero no es así. Me he graduado de sonidista, de iluminista, de camarógrafo, de videógrafo, etc. Lo hago todo yo. Quiero que ustedes entiendan, hay muchas personas me dicen, hace mucho tiempo le pedí que preparara un tema y todavía no lo hace. O como me dijo esta semana alguien, todavía estoy esperando la reflexión sobre tal. Les agradezco, pero tengan en cuenta que todo este es un trabajo artesanal. No tenemos un equipo detrás que nos apoya, ojalá lo tuviéramos. Para que ustedes más o menos entiendan cómo es esto. La grabación del sermón, de la reflexión, nos lleva aproximadamente 45 minutos entre arreglar las luces, ver la disposición de la cámara y ver que todo esté bien, más o menos 45 minutos junto con la predicación, que en general dura entre 30 y 35 minutos. Pero luego viene el trabajo de edición. Lo primero que se hace es limpiar el sonido, y eso significa por lo menos 50 minutos. Luego viene el trabajo de editar, es decir, de ensamblar, donde hay que poner letras, donde hay que poner texto, y eso lleva aproximadamente 2 horas. Y ahí llevamos ya casi 3 horas. Luego viene el trabajo de renderizar, que es un trabajo que se hace automáticamente, pero hay que iniciarlo. Luego ese trabajo generalmente dura 2 horas, pero ahí simplemente yo dejo que la máquina continúe. Luego hay que revisarlo para ver que la renderización quedó bien y luego viene el convertir el video a un formato más liviano. Y generalmente se hace en MP4. Y la conversión del video generalmente son 2 horas más, porque nuestro equipo no da para más. Así que 2 horas más o menos nos lleva la conversión del video. Eso tampoco, yo simplemente tengo que estar atento, lo dejo, hago la conversión y lo dejo trabajando. Mientras hago otras cosas, 2 horas está el equipo trabajando en la conversión. Luego de la conversión viene empaquetar, porque normalmente un video de alta calidad MP4 generalmente son 3 o 4 gigas. Y yo vivo en el campo con una conexión más rápida que antes, porque gracias a las donaciones pudimos comprar una antena que nos permite aumentar nuestra velocidad. Pero si subiéramos 4 o 5 gigas, estaríamos, como antiguamente estaba, un par de días subiendo. Por lo tanto, lo que se hace es utilizar un programa que empaqueta el video, es decir, lo comprime sin perder calidad. Y eso más o menos lleva entre 1 hora a 1 hora y media, que tampoco estoy yo, pero tengo que hacer el inicio y luego lo dejo comprimiendo. Una vez que se ha hecho la compresión, lo vuelvo a revisar para que todo quede bien y eso me lleva generalmente lo que dura la predicación, es decir, unos 35 minutos de revisar que esté todo bien.
Cuando ya recién está todo hecho, se sube el video a YouTube. Y el subir el video a YouTube nos lleva más o menos una hora. Con la velocidad que ahora tenemos, porque generalmente baja de 4 o 5 gigas, baja a 1 giga, a veces un poco menos, con la compresión. Y recién ahí el video está puesto en YouTube. No tenemos tiempo para estar haciendo videos, poniendo el video en Facebook o en otras plataformas, porque eso nos lleva más tiempo. Pero en todo ese proceso, generalmente se nos van entre 6 y 7 horas. Dedico generalmente una mañana completa para hacer el trabajo. Así que no tengo una productora de video, quisiera tenerlo, pero tenemos un trabajo que hacemos en casa de manera artesanal. Esto lo digo simplemente para que entiendan que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Cuando hacemos las cápsulas, eso nos lleva menos tiempo porque generalmente se reduce 1/3 del tiempo que nos demanda el hacer una reflexión o un sermón que dura media hora. Hacemos nuestro mejor esfuerzo, lo hacemos con la mejor intención, lo hacemos con una convicción, que es la convicción que tengo desde hace mucho tiempo, una convicción de tipo ética, que el que sabe debe compartir lo que sabe por una cuestión ética, no por una cuestión de fama o no, sino una cuestión ética. El que sabe debe compartir con otros lo que sabe. Yo no soy experto en todo, en lo que sé comparto, por una obligación y un deber que considero ético, con todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad que otros hemos tenido. Yo tengo maestrías, tengo licenciaturas, tengo doctorado. Mucho de eso ha sido gracias a ayudas en becas que he obtenido. Me parece que es lícito que devuelva en parte, ocupando tiempo en realizar lo que realizo. Así que ya sabiendo ustedes el contexto, cuánto nos demora y todo lo que hacemos, les agradezco por su comprensión. Estoy intentando, tengo una lista, por ejemplo, en ecología emocional, una lista de casi 100 temas que quisiera tratar, en cápsulas de matrimonio más o menos parecidos. En el caso de predicaciones y reflexiones, tengo una lista de más o menos 100 temas que quisiera tratar cuando estoy leyendo, cuando estoy estudiando, cuando estoy preparando una conferencia, etcétera, y me surge alguna idea que puedo aplicar, lo anoto, lo guardo. Aparte de esto que realizo, trabajo en terapia y hago terapia de parejas y de matrimonio. Trabajo también con una empresa editorial donde editamos libros y trabajamos con libros. Y trabajo también con mis propios libros. Y además hago clases. Los días domingo en la tarde ocupo en hacer clases. A veces hago clases con 2 universidades de Estados Unidos online, donde doy clases periódicas de posgrado. Así que tiempo para aburrirme no me queda, al contrario. Además, me encanta jugar con mis nietos o ocupar un poco de tiempo con ellos. Así que generalmente ocupo una parte de ellos. Y los miércoles de la mañana es sagrado, que es que acompaño a mi esposa al mercadillo, se dice aquí en España, es decir, a comprar las verduras para la semana. Atiendo un grupo pequeño, que no es pequeño, que es los sábados de tarde, que son personas de casi 7 países que nos reunimos a estudiar la Biblia desde hace años. Así que esto, una persona pregunta, ¿y cómo le alcanza el tiempo? Bueno, el tiempo funciona cuando lo aprovechamos bien y el tiempo funciona cuando lo redimimos como corresponde. Tenemos la misma cantidad de horas que cualquier persona. La única diferencia entre unos y otros es la manera como administramos nuestro tiempo. Y de eso podremos hablar en algún momento también, porque hay gente que vive presionada por el tiempo, pero creo yo que pierde muchísimo tiempo en hacer cosas que no debería hacer. Dicho todo esto, vamos con el tema de hoy. Hoy día vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos de la Biblia. Aparte de Jesús, uno de mis personajes favoritos es una mujer del Antiguo Testamento. Es una mujer
muy importante. De hecho, escribí una novela pensando en ella, que se llama Del abismo a la luz, el diario de Rahab. Rahab para mí resulta un personaje tremendamente interesante. Cuando yo pregunto a la gente en general, ¿quién fue Rahab? Y lo pregunto en iglesias o cuando estoy dando seminarios, la respuesta es lo primero que vino a las mentes de ustedes. Y generalmente cuando uno pregunta quién es Rahab, la mala respuesta que viene a las mentes es: Rahab fue la prostituta de Jericó. Un momentito, cambia el chip y ponte en sintonía bíblica. La próxima vez que te pregunten quién fue Rahab, vas a responder: Rahab fue la tatarabuela de Jesucristo. Cambia, ¿cierto? Además, Rahab fue una princesa de Israel. Cambia, ¿cierto? O, diciéndolo en términos bíblicos, Rahab es una de las heroínas de la fe. Y Rahab literalmente es madre del Redentor. Luego voy a explicar por qué. Generalmente tenemos tantos conflictos para entender la gracia, tantos conflictos para entender el perdón, tantos conflictos para entender cómo funciona la justificación, que nos quedamos anclados en un momento de la historia de una persona y nos olvidamos de su desarrollo y de cómo la persona ha vivido. Vamos a contar un poco la historia para quienes han olvidado la historia de Rahab. La historia de Rahab se menciona en el libro de Josué. Se dice que Josué envió a algunos espías para estudiar o analizar, ver las características que tenía una de las ciudades más grandes que había en la frontera con Canaán, que era una de las ciudades que estaba después del río Jordán, que era la ciudad de Jericó. Y fueron 12 espías. Y estos 2 espías anduvieron mirando, pero alguien, no sabemos por qué, probablemente por la manera de hablar, no creo que hayan sido tan ilusos como por ahí vestidos como siempre se vestían. Yo creo que va más por la manera de hablar, que los identificaron y comenzaron a buscarlos. Y ellos se fueron a refugiar en una casa donde suponían que no iban a ser buscados, que es una casa que estaba justo en el muro, que eran las casas más peligrosas, digamos. Eran las casas más baratas, pero las más peligrosas. ¿Por qué eran las más peligrosas? Porque cuando venía una invasión, las casas que primero se atacaban eran las casas que estaban en el muro. Así que eran casas baratas y casas que tenían cierto protección, pero no tanto frente a una invasión. Y ahí fueron a refugiarse, probablemente porque tenían la intención de salir por la pared, o también porque fueron a un prostíbulo, porque supusieron que nadie los iba a buscar allí, pero no es cierto. Cuando llegan allí, se encuentran con la dueña, ella se da cuenta quiénes son, se ha corrido la voz de que los andan buscando, así que ella les ofrece refugio y les dice que vayan con ella a la azotea y los cubre con paja y probablemente con algunas otras cosas más y los esconde. Y luego llegan los soldados del pueblo de Jericó a buscar, como hicieron con todas las casas, a buscar si allí se habrían escondido. Y Rahab hace una mentira piadosa y dice: no, aquí no están, búsquenlo en otra parte, pero definitivamente los buscaron y no los encontraron. Cuando se fueron los soldados, ella pone una cuerda desde una de las ventanas que da precisamente desde el muro hacia afuera y les dice que salgan. Pero antes de salir, se le encomienda a Rahab que se le dice: va a venir el pueblo de Israel, va a invadir. Así que cuando venga el pueblo de Israel, refugia en tu casa a los que quieras que tengan refugio, especialmente tu familia.
y pon un cordón escarlata, un cordón rojo desde la ventana para que nadie entre a tu casa cuando se produzca la invasión. Y ustedes recuerdan bien la invasión. Se hizo que los sacerdotes tomaran el altar y cruzaran el río Jordán, y cuando cruzaron el río se abrió, es uno de los milagros que muy pocas veces hablamos, y luego empezó esa peregrinaje de los israelitas alrededor de Jericó. Caminaron dando vueltas cada día, una vuelta, y luego el último día de dar vueltas se le ordenó a todo el pueblo que al toque de las trompetas, que en realidad no eran trompetas, sino que eran como uno parecido a trompetas, un sonido parecido, todo el pueblo gritara, y cuando todo el pueblo gritó, las paredes del muro se vinieron abajo. Me imagino la sorpresa de todo el mundo al ver las paredes venir abajo. Y la única parte de la pared que no se vino abajo fue la pared de la cual de una ventana colgaba un cordón escarlata, que fue la casa de Rahab. Y Rahab y toda su familia fueron salvos. Y a partir de allí se produjo un cambio total en la vida de Rahab. Rahab tomó una decisión, eligió ser parte del pueblo de Israel. Rahab eligió, eso es tremendamente importante, eligió, porque podría haber elegido entregar a los espías o podría haber elegido quedarse en ese lugar bajo las condiciones que ella estaba. Hay que hacer un paréntesis aquí porque de pronto no entendemos cómo funcionaba la prostitución en tiempos de Rahab. No olviden que en esos tiempos las mujeres eran consideradas propiedad. No tenían derechos sobre sí mismas. Así que las mujeres llegaban a la prostitución por varias razones. Llegaban a la prostitución por ofrecimiento a los dioses, es decir, padres que ofrecían a sus hijas a los dioses, y parte de ese ofrecimiento incluía la prostitución religiosa. En otros casos llegaban a la prostitución porque los padres pagaban deudas con sus hijas y esas hijas se convertían en prostitutas, cosa horrible. Y en otros casos llegaban a esa situación porque eran repudiadas, siguiendo un código que existía en el mundo antiguo, que era el código de Hammurabi. Eran repudiadas, y al ser repudiadas no podían volver a casarse y eran obligadas a la mendicidad, y muchas de ellas terminaban siendo prostitutas. No tenemos la más mínima idea bajo qué causales llegó Rahab a esta situación. A mí me molesta, de verdad que me molesta, los juicios que profiere la gente acerca de otra gente y de la situación que la gente vive sin considerar las situaciones que las personas tienen. Algunos creen que la prostitución en muchos casos es voluntaria. Yo no conozco a nadie que voluntariamente elija esclavizarse a sí misma. De hecho, cuando escribí el libro Del abismo a la luz, pagué para entrevistar a varias prostitutas para poder comprender un poco su vida, y fueron historias pero desgarradoras, que partían el alma. Leí varios libros sobre historias de mujeres que se vieron orilladas a ser prostitutas. No es agradable, al contrario. Así que les pido que tengan cuidado con sus juicios. Hay tantos cristianos con una actitud tan, pero tan drástica, tan malévola incluso, en su juicio implacable hacia otras personas, sin entender la situación. Ahora, ¿por qué llegó? No tenemos idea, pero lo que sí tenemos idea y sí sabemos es que ella eligió. Ella eligió. ¿Qué sabía de Israel? No sabemos qué sabía, pero sabía lo suficiente como para tener esperanza. Y en ese contexto de esperanza elige por Israel.
Y por eso que la Biblia la menciona de una forma tan especial. En Santiago, el capítulo 2, versículo 25, dice que Rahab fue justificada. ¿Qué significa que fue justificada? Dice que fue declarada justa. Dice Santiago 2:25, de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. En el contexto de Santiago, Santiago está hablando de que tu fe se revela en tus obras, en tus acciones. Y ella dice, Santiago dice, Rahab creyó, y eso lo demostró en hechos concretos, como por ejemplo, esconder a los espías. Por eso que Santiago dice, fue declarada justa, justa. Por eso que es incorrecto cuando se habla de la prostituta de Jericó. Tenemos que hablar de la mujer justa, que fue declarada justa. En Josué 6:25 se dice que fue incorporada al pueblo. Dice, pero Rahab, la prostituta, así como a la casa de su padre y a todos los suyos, Josué los conservó con vida. Ella se quedó en Israel hasta el día de hoy, por haber escondido a los emisarios que Josué había enviado a explorar Jericó. Es decir, en agradecimiento se entendió que había que respetar su vida. Y no solo eso, se convirtió en israelita con pleno derecho. Eso es una cosa que de pronto olvidamos. En muchas comunidades cristianas aceptamos que algunas personas se hagan cristianos, pero no olvidamos su pasado nunca. Y aquí tenemos a Josué y a todo el pueblo recibiendo a una mujer, convirtiéndola en heroína por ser parte de todo el proceso de conquista, y la introducen en el pueblo. Se quedó, dice Josué 6:25, hasta el día de hoy en Israel. Luego hay un texto muy interesante en Mateo capítulo 1, donde habla Mateo 1 de los antecesores de Jesucristo. Y Mateo capítulo 1, versículo 5, menciona que ella se casó con un príncipe de Israel, con Salmón. Y de la relación de matrimonio nació un hijo llamado Booz, que significa redentor. Booz, el redentor, el que redimió a Ruth, el que se convirtió en el redentor de Ruth. Booz es llamado el Joel en el libro de Ruth, y Joel significa redentor. Así que es la madre del redentor, la antecesora de Jesucristo, una de las 4 mujeres que aparece mencionada en la genealogía de Jesucristo. Qué interesante. No aparece mencionada cualquier mujer en la genealogía de Cristo, y una de ellas es Rahab. Luego, en Hebreos 11:31, es contada entre los justos. Es mencionada en la lista de los héroes y de heroínas de la fe. Una mujer formada en un país pagano, con un oficio rechazado moralmente, que se convierte en una mujer importante, justa entre los justos. Ahora, ¿qué lecciones aprendemos de esto? De la historia de Rahab. La primera gran lección, por la cual yo escribí el libro: el Evangelio rescata y restaura. Quiero hacer énfasis en eso, porque hay mucha gente que no entiende la gracia ni entiende el Evangelio. Cuando tú crees, eres redimido, restaurado, transformado. El Evangelio restaura, rescata. El profeta Miqueas dice: Dios toma nuestro pecado y lo tira al fondo del mar. Una forma metafórica de decir de que Dios olvida la falta. Lo lamentable es que hay gente que nunca olvida la falta ajena. Pretenden que se olviden de las faltas propias, pero ellos no olvidan la falta ajena, lo cual es una contradicción. Así que la primera gran lección es: Dios restaura mediante el Evangelio.
La segunda gran lección de Rahab es que nadie ha caído tan bajo que no pueda ser rescatado por la gracia. Hay gente que me dice, no, es que yo me he portado tan mal, yo estoy muy lejos, yo no merezco. ¿Quién te dijo? Rahab fue una mujer con un pasado horrendo y fue rescatada por la gracia, convertida en la madre de un personaje extraordinario que es Booz. Siempre dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y se piensa en la esposa, pero en los ejemplos bíblicos también se mencionan las madres. Y en este caso, la gran mujer que está detrás de Booz es Rahab. La sensibilidad que tuvo Booz con Ruth no puede haber sido más que obra de su madre, que le dio esa sensibilidad para tratar al extranjero y para tratar al que había sido rechazado. Nadie ha caído tan bajo que no pueda ser rescatado. Una tercera lección es que tenemos que aprender a perdonar e integrar. No hay ninguna referencia en la Biblia de que ella haya sido maltratada o señalada o apuntada. Al contrario, lo que hay en la Biblia es que un príncipe, no cualquier persona, un príncipe de Israel, una persona importante en Israel, se fijó en ella y no por casualidad. No es lo mismo casarse con alguien de bajo perfil que casarse con alguien que todo el mundo conoce y sabe qué oficio ha tenido. Y él no tuvo empacho en hacerlo. Salmón, un hombre íntegro, y decidió casarse con ella y juntos tuvieron a Booz. En cuarta lección es tenemos que aprender a perdonarnos. Hay gente que comete errores y se maltrata así, o yo así, golpeándose a sí mismo el resto de la vida. No, no es así. Si has cometido errores, si tuviste un pasado difícil, entiende que con la gracia del Señor puedes ser perdonado y puedes reconstruir. Ahora, la quinta gran lección que se observa en la actitud de Booz es que solo quienes han vivido la gracia pueden entender al pecador, al despreciado. Booz logró entenderlo. ¿Por qué? Porque fue criado por una mujer que lo entendió. Ay, pobrecita gente, hay gente. A mí me indignan algunos cristianos que van, alaban al Señor, pero son tan crueles el vínculo y la relación que tienen especialmente con quienes se equivocan. Listos para apalear, señalar, culpar, hablar mal, difamar, etc. Cuando la Biblia habla de que cuando entendemos la gracia, somos capaces de entender a la persona que se ha equivocado. Ahora, una sexta lección es lo que Dios hace con nuestro pecado. Dios toma nuestros pecados, como dice Miqueas, los tira al fondo del mar, nos limpia, nos perdona, nos redime. Dios es un Dios de oportunidad. Nadie debería sentirse tan alejado de Dios como para creer que no está en condiciones de volver. Todos podemos regresar, todos. Si tú que me escuchas has cometido un error, has cometido un pecado y consideras que eso no tiene perdón, te equivocas. Todo es perdonable, todo. Lo único que no se puede perdonar es que que no quieras aceptar el perdón, porque ahí está en juego la libertad. Dios te ofrece el perdón, pero si tú no quieres aceptarlo, Dios no te obliga a recibir la gracia y el perdón. Pero todo aquel que está dispuesto a recibir la gracia y el perdón va a ser limpio. A mí me gusta mucho un versículo de Isaías que dice que cuando aceptamos al Señor, nuestros pecados que eran rojos como el carmesí pasan a ser tan blancos como la más blanca lana. Es decir, se transforman. Dios nos transforma. Ahora, en séptimo lugar, una tremenda lección. Yo no dudo de que Rahab se convirtió en una mujer importante, por eso que formó a Booz. Somos los brazos de Dios para restaurar al pecador. Un hijo como Booz, esposo de Ruth, no surge de la casualidad. Ese hombre surgió simplemente porque fue capaz de hacer las cosas distintas, porque tuvo una madre que le mostró el camino distinto.
Los que hemos aceptado al Señor, somos los brazos de Dios. Somos los brazos para abrazar al pecador y aceptarlo dentro de los redimidos y entrar en el campo de los redimidos. Así que la próxima vez que te pregunten quién fue Rahab, la respuesta correcta es: Rahab fue la tatarabuela de Jesucristo, fue una princesa de Israel, fue una mujer justa y está considerada como la madre del Redentor. Eso cambia totalmente nuestra perspectiva de Rahab. La historia de Rahab nos da esperanza, nos da esperanza. A una chica me decía hace un tiempo: ay, es que yo tuve relaciones sexuales antes de casarme y no me puedo perdonar. No creo que Dios me perdone. Si Dios perdonó a Rahab, ¿cómo te va a perdonar a ti? Si Rahab se convirtió en la tatarabuela de Jesucristo, ¿cómo no te va a perdonar a ti? No, no caigan en eso. Dios puede perdonar y está dispuesto a perdonar. Los difíciles de perdonar son los seres humanos, pero no hay que preocuparse de eso, porque finalmente el Señor es quien nos redime y el Señor es quien nos recibe y en Él tenemos gracia. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga, para no olvidar las lecciones que nos da esta extraordinaria mujer. En Jesucristo, en Dios tenemos redención. En Dios hay esperanza. En Dios hay una vida nueva. Y Dios está dispuesto, así como hizo con Rahab, a convertirnos a todos nosotros en príncipes y princesas de Israel. Que Dios les bendiga.